Y bueno, si nos vamos más atrás, podemos encontrar casos bien interesantes donde la familia Paz va a estar metida desde hace mucho tiempo en la política. Así que si podemos tal vez detallarlos. Claro, claro, sí, sí, adelante, dale, A dale. ver, mira, por ejemplo, ¿qué podemos encontrar? Podemos encontrar cosas como, bueno, ellos son descendientes de Paulino Paz, un exiliado argentino, hablando de exilios. Uno de los muchos personajes que durante el siglo XIX escapan de Argentina de la persecución del presidente Rosas. En este caso ellos provienen de la región del norte, de las provincias del norte argentino, y como muchas otras familias acaban escapando a Bolivia, ¿no? Podemos hablar de los Mitre, podemos hablar de Gorriti, podemos hablar de un montón de otras familias que son acogidas por los gobiernos, principalmente el gobierno de Vallivian, que es uno de los que los recibe y los acoge de mejor manera. Y bueno, pues el señor Paulino Paz Baigorri va a ser va a ser el primer personaje dentro de lo que es dentro de lo que es esta familia que va a empezar a sentar sus raíces en Bolivia. Bueno, él va a acabar volviendo después a su país natal, pero como vino con su familia, sus hijos empezaron a arraigarse dentro de lo que era la sociedad tarijeña. Tarija fue uno de los lugares donde mejor se los recibió a estos muchos emigrados argentinos, y sus hijos son los que se van a quedar en Bolivia y van a empezar a establecer raíces en el territorio. Si hablamos de ramas familiares, podríamos hablar tal vez de un antepasado tanto de Víctor como de Jaime Paz, que era don Domingo Paz Arce. Domingo Paz Arce, tarijeño, ocupó cargos bien importantes dentro de lo que era tanto el gobierno local en Tarija, el Consejo Municipal, y también ha sido parte de la Corte Superior de Tarija, y también fue prefecto del departamento, ¿no? Entonces, él fue el caso más interesante. Don Domingo Paz era abuelo de don Víctor Paz y era el bisabuelo de Jaime Paz Zamora, ¿no? Entonces tenemos ahí, bueno, el tatarabuelo del presidente Rodrigo Paz, entonces, en ese caso también teniéndolo en cuenta. Tanto Domingo como su hermano Luis han sido personajes bien importantes en este paso de la transición entre lo que era el siglo XIX y comienzos del siglo XX. ¿Pertenecían a algún partido político? Mira que Luis Paz, el hermano de Domingo, ha llegado a ser el líder del Partido Constitucional, bueno, el ¿En Partido serio? Conservador. Después de la renuncia, del final de Severo Fernández Alonso, quienes se hacen cargo del partido, uno de los principales líderes que se hace cargo del partido en ese momento es Luis Paz. Luis Paz después va a ejercer el cargo de ministro también en el gobierno de Saavedra, después de que derrocan al Partido Liberal. Va a ser uno de los grandes opositores al Partido Liberal y bueno, va a tomar mucha de esa herencia, ¿no? Él era básicamente el tío abuelo de Víctor Paz Estensoro, Ahora vamos al partido constitucional, constitucionalista. el conservador, Sí, pero, usualmente se o lo sea, conoce como el conservador. técnicamente era partido constitucional Exacto, oficialmente, ¿verdad? sí, sí, su El nombre mismo de oficial. Aniceto Arce. Exactamente. Ok, entonces estaba en el mismo bando. Aniceto, de hecho, bueno, Luis Paz tenía que ser vicepresidente de Bautista Saavedra. Formalmente se lo dije como presidente, como vicepresidente, perdón, en la en el Congreso Constituyente de 1920. Él decide dar el paso al costado y no ejerce el cargo de vicepresidente. Bueno, de hecho, el cargo de vicepresidente queda completamente acéfalo durante la gestión de 5 años que va a gobernar Saavedra. Y bueno, va a ser precisamente por esto. Y bueno, pues ¿Quién es ese? han encontrado. ¿Es Paulino Paz? Interesante, nunca lo había visto. Ah, mira. Los que probablemente así vas a encontrar van a estar Domingo y Luis Paz, ellos sí los vas a encontrar, me parece. Él sería el patriarca de la familia, Él sería el entonces patriarca de la familia. no le veo ningún rasgo parecido a Víctor Paz. La verdad no. Bueno, también estamos viendo de lejos, ¿no? Pero bueno, gracias. Perdón, Dano, prosigue. Y bueno, pues no, realmente ahí podemos darnos cuenta que es una familia que está directamente involucrada dentro de lo que son los temas políticos, ¿no? Tenemos los casos como, bueno, podemos ver, tanto Luis como Domingo Paz han también influenciado en sus descendientes. Vamos a tener los casos como los de, bueno, ya la prisión de Víctor Paz Estensoro como líder, digamos, bastante relevante. Su mismo hermano va a ser también presidente de YPFB durante sus gestiones.
lo va a acomodar a su primo Néstor como parte de la estructura, en este caso como prefecto en la ciudad en el departamento de Chuquisaca. Y esto va a saltar incluso a estas generaciones, ¿no? Tanto Jaime Paz como su hermano Néstor Paz Zamora, pueden estar involucrados en temas políticos. Ya en ese momento, empezando, ya estamos hablando de la década, finales de los 60, comienzos de los 70, en el tema de lo que van a ser las guerrillas, en el tema de lo que van a ser los conflictos de la izquierda. Podemos ver incluso cómo va pasando el tema de las orientaciones políticas dentro de la familia, ¿no? O sea, realmente ponerse a pensar de que el bisnieto de don, ¿qué se llama? De don Domingo Paz va a ser un guerrillero de la izquierda. Me imagino que va a ser una cosa que no creo que en su vida ese señor se lo esperaría, ¿no? Néstor Paz está en Teoponte, ¿no? Néstor Paz cae en Teoponte, Sí. muere no por las balas, muere por la inanición, por todo este problema de la poca organización y estructura que va a tener la guerrilla. Eh, el hecho de que, bueno, básicamente estaban tratando de combatir, en realidad han acabado huyendo. Y en todo ese proceso de persecución se les va a acabar la comida, los campesinos evitaban acercárseles, entonces no podían ellos comprar comida ni conseguir, digamos, algo para abastecerse. Y bueno, va a llegar al punto de que van a acabar hasta fusilando guerrilleros, fusilando a sus compañeros por robar latas de sardina. Ese nivel va a llegar de locura la situación de desesperación en la guerrilla. Y pues lamentablemente dentro de esto, Néstor Paz Zamora muere por inanición, por el hambre, no muere por el tema de las balas del ejército, ¿no? Como muchos otros de sus compañeros les pasó. Y pues bueno, ¿no? Tanto él como después también, bueno, su esposa que se quedó aquí en La Paz, la señora Cecilia Ávila, que acaba siendo también una de las muchas víctimas de la dictadura de Banzer posteriormente, ¿no? Acaba siendo desaparecida en la dictadura de Banzer. La cuñada de Jaime La Paz Zamora. cuñada de Jaime Paz Zamora. Entonces realmente nosotros nos podemos dar cuenta que vamos a empezar a ver también una serie de relaciones familiares dentro de la misma izquierda. Y hablamos de un gobierno de Banzer que entra con el doctor Paz, el Exactamente. 71, el 73, si no me equivoco, Exactamente. ¿verdad? Sí, exactamente. Es parte, Jaime Paz, perdón, Víctor Paz del gobierno de los primeros años de Banzer, Con ¿no? el MNR y la Falange, si no me equivoco, ¿verdad? Exactamente, cuando es el primer rompimiento de ríos de sangre, la primera cruzada de ríos de sangre. Después vamos a ver otra entre el MIR y ADN en los 80s, ¿no? Pero esta ha sido como 15 años antes. Interesante mezcla por parte de los que han hecho los acuerdos políticos. ¿Qué más vamos a ver? Dentro de esa izquierda revolucionaria aparece otro personaje que igual era interesante, que se llamaba Óscar Zamora Medinaceli, primo hermano de Jaime Paz Zamora, que él había organizado lo que era esta organización guerrillera llamada UCAPO o Unión de Campesinos Pobres, que empezaron a tomar haciendas en Santa Cruz, especialmente la famosa hacienda Chané Bedoya, que es tal vez uno de los hechos durante este periodo posterior a la guerrilla de Teoponte de mayor efusividad revolucionaria en el periodo del gobierno de Torres, inmediatamente antecitos del golpe de Banzer. Tiempo después, un par de años después, el señor Motete Zamora, apodado Motete, ¿no ve? Zamora, va a aparecer como aliado de Víctor Paz Estenssoro, casualidades de la vida, ¿no? Ha acabado siendo su ministro uno de sus diputados, precisamente representando al departamento de Tarija, entre 1979 y 1980. Así que, bueno, pues básicamente ellos van a acabar lo que se llamaba en ese entonces el Frente Revolucionario de Izquierda. Va a acabar directamente involucrado también con la presencia de Víctor Paz Estenssoro y la importancia que va a tener. ¿Qué más podemos ver a lo largo del tiempo? Podemos ver que también Víctor Paz va a tener la posibilidad de que sus hijas también sean parte de lo que es el involucramiento político. Aquí, bueno, estaba revisando estos datos que te habla este libro de Carlos Mesa, bastante interesante. Te habla sobre casos como los de Miriam Paz, su primera hija que ha sido embajadora en Francia, Moira Paz, su segunda hija que ha sido senadora y ha sido también ministra de Desarrollo Sostenible en el gobierno de Sánchez de Lozada.
o su sobrina Teresa Paz, hija de su hermano José Paz Estensoro, que también ha sido diputada y viceministra de Salud, ¿no? Entonces, realmente ellos han tenido una participación permanente dentro de lo que era el tema político. Para que nos demos cuenta, los Paz es una familia que está prácticamente involucrada en la política boliviana desde la década del 50 hasta nuestros días, casi sin interrupciones. Han sido, es la importancia de la relevancia que han tenido ellos, y antes de la década del 50 o del 40, si se quiere, también estaba involucrada precisamente por tanto como Domingo como con Luis Paz, que hasta donde les alcanzó la vida estuvieran participando dentro de la política. En los 40, Ya desde la década, desde comienzos del siglo XX. desde comienzos del siglo XX. Entonces Sí. realmente... Bueno, Víctor Paz en los 40 ya formaba parte del gobierno. Claro, del el Roberto 38 ya Villaruel, era ¿no? parte de la Asamblea Constituyente de Exacto, Bush, ¿no? por ejemplo, ¿no? Ya era un líder Es cierto. prominente. Entonces, claro, pues sí, ¿no? Verdad. Paz Estensoria participa mucho del tema político desde la década del 30, principalmente desde el tiempo anterior a la Guerra del Chaco, ¿no? Entonces podemos ver prácticamente una participación casi ininterrumpida, de hecho casi de 100 años de la familia Exacto. Paz en Bolivia. Se podría decir que es la dinastía política más longeva y más relevante de la historia del país. Exacto. Y aún durante los gobiernos del MAS, Rodrigo Paz Pereira y Jaime Paz Pereira ya ocupaban también otros cargos, ¿verdad? Si no me Exacto. equivoco, Rodrigo Paz, bueno, si no me equivoco, Jaime Paz Pereira, ¿cuál era la posición? Jaime Paz Pereira fue diputado. Fue diputado, Después ¿verdad? de eso intentó ser alcalde de La Paz, le salió mal Es cierto. por unos desatinos en su campaña política donde quería mostrarse al desnudo, entre comillas, y acabó mostrándose genuino y literalmente al desnudo. Entonces se ha acabado... ¿Hay alguna imagen de eso, Andrés? No, que no muestren esas imágenes, nos van Jaime a banear el Paz al canal. desnudo. Me había olvidado por completo de... Exacto. Y bueno, sí, el dichoso intento de mostrarse así, y bueno, pues creo que se le pasó un poco la mano en el tema de la campaña. Me imagino que su padre debe jalar las orejas por... Jaime Paz es un tipo que sabe mucho de campañas políticas. Se las sabe todas, ¿no? Y bueno, pues... bueno, No hay imagen de Jaime Paz al desnudo. Qué bueno, más bien. qué bueno, ok. Y bueno, pues yo creo que ahí el exitoso ha sido Rodrigo, ¿no? Porque Rodrigo, que de hecho... Me parece que en ese momento cuando empezó a aparecer el tema de la figura de los hijos de Jaime Paz, al que le daba más relevancia era Jaime hijo, Jaime Junior, ¿no? Rodrigo estaba ocupando un segundo lugar, pero él silencioso, tranquilo, empezó a hacer su trabajo. Siempre con un perfil más bajo, ¿no? Exacto, siendo diputado, siendo después senador, siendo alcalde de Tarija. Ha sabido cómo acomodarse en el tema político, ha sabido cómo trabajar dentro de lo que es la gestión. Yo creo que este es el más grande reto que le está tocando vivir, que es ahora como presidente. Es un reto mucho más serio, mucho más fuerte. Bueno, le deseamos lo mejor porque Veremos, como espero que Bolivia sí. lo necesitamos, ¿no? Exactamente. Entonces, como para que nos podamos analizar y podemos ver realmente la importancia que tienen estos personajes en la historia boliviana. De hecho, sí, ¿no? Uno se pone a pensar y son una familia que está totalmente vigente durante tantas décadas. Es realmente una cosa muy interesante de ver. Según ChatGPT, son como la familia Skywalker. Yo te diría que son más como los Kennedy, pero bueno. Puede ser, ¿no? Víctor Paz es el Anakin Obi-Wan de la Revolución Nacionalista. Jaime es la generación intermedia complicada. Mira. Y Rodrigo es la secuela que intenta reescribir el legado de los abuelos. Bueno. En realidad, técnicamente, Rodrigo Paz no es el nieto de Víctor Paz, Exacto. entonces no sé hasta qué punto se podría decir que eso es así. Cualquier cosa. Pero bueno, ya que podemos. Es cierto.